Estamos en contacto con Jerjes Mercado. Él es diputado, jefe de bancada del Movimiento al Socialismo en la Cámara de Diputados. Por favor, ojo con eso en producción. Y vamos a hablar sobre otro tema también que ha hecho noticia el fin de semana, la sanción de la ley de elección y designación del fiscal general del Estado. ¿Qué te parece? Así es, le vamos a dar la bienvenida a Jerjes Mercado. Le saludamos Rubén Atahuichi y Andrea Condori. ¿Cómo está Rubén? Un saludo a usted y por supuesto a la mala audiencia de La Razón Radio. Diputado, a ver, un par de comentarios previamente al tema que lo convocamos, la elección del fiscal general. Dos hechos han ocurrido el fin de semana, el viernes en particular. Uno, el rechazo a la solicitud de supervisión del Congreso del Movimiento al Socialismo Evista, y dos, el rechazo también del tribunal, con observaciones, claro está, a las 4 preguntas presentadas por el presidente Luis Arce para un eventual referéndum. ¿Qué criterios tiene sobre estas dos temáticas? Bueno, primero que nada valoramos la decisión adoptada por el órgano electoral de no reconocer una dirección autoprorrogada por más de 6 años. Recordarle que en el Congreso del 2016 elegimos esta directiva por 2 años que fenecieron en el 2018. Estamos al 2024 y a mí me extrañaba que el órgano electoral insista en coordinar con esa dirección cuando tenemos una dirección legal y legítimamente electa en el Congreso del MAS llevado a cabo en el Alto. Ahora sí, por otro lado, sí, adelante, diputado. Por otro lado, somos respetuosos nosotros de todos los órganos del Estado y por lo tanto creemos que la decisión adoptada por el Tribunal Electoral y del órgano ejecutivo son las que corresponden. Pero sí también vamos a ser muy enfáticos en que hay que cumplir la ley 1492, hay que cumplir la Constitución y el órgano electoral tiene que realizar la redistribución de escaños conforme al crecimiento poblacional de los bolivianos en base al último censo llevado a cabo en marzo de la presente gestión. Precisamente la ley que se acordó en Cobija para el referéndum, o diré para el censo, decía que una tarea principal que debería encarar el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral, era la redistribución de escaños a través de una ley presentada, un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué haber hecho una pregunta del referéndum con ese mismo fin, diputado? Mire, yo como autor de la ley 1492 que permitió pacificar al departamento de Santa Cruz y Bolivia a finales del año 2022, creemos que tiene que aplicarse esa norma porque además está en concordancia con todas las otras normativas del país y por lo tanto debe aplicarse. ¿Por qué era la pregunta? Porque lamentablemente hay departamentos que han expulsado población y hay departamentos que han recibido población. Los departamentos que han recibido población reciben esa población y tienen que darle bienes y servicios estatales, salud, educación, carreteras, en fin, una serie de infraestructura estatal. Por lo tanto se requiere recursos para atender esa población que ha crecido sustancialmente. Pero también la idea de que no pierdan escaños los departamentos que han expulsado. Esa era la idea salomónica del presidente Arce para evitar que unos pierdan y otros ganen. Pero bueno, lamentablemente no ha procedido esa última pregunta y lo que resta aquí es aplicar la Constitución, aplicar las leyes, obviamente dándole a cada departamento lo que corresponde de acuerdo a esa normativa. Ahora, en los hechos, ¿no cree, diputado Jerjes, que el gobierno no tenía razón, por lo menos en la mayoría de las preguntas, como fin hacer un referéndum? Porque le corresponde como política gubernamental el de disponer que el Tribunal Supremo Electoral haga su trabajo en relación a la redistribución de escaños. También es política pública la gestión de los recursos como los hidrocarburos y la provisión de diésel y gasolina. Y ¿no le parece que ahí se equivocó el gobierno y al final qué va a hacer? ¿Enmendar las preguntas para el referéndum? Algo en lo que yo estoy de acuerdo es que las preguntas no eran claras, no eran precisas
y no eran imparciales. Por lo menos no reunían los 3 requisitos. Debo decirlo con lástima que cuando las leí no entendí lo que decían esas preguntas. Entonces, tiene razón el órgano electoral de que hay que revisarlas y corregirlas, cosa que el gobierno nacional tiene 72 horas para hacerlo. Y respetuoso lo va a hacer. Pero por otro lado, el instituto del referéndum, la institución del referéndum, justamente es parte del avance constitucional boliviano, que le permite al gobernante, al mandatario, escuchar al mandante, que es el pueblo boliviano. La soberanía reside en el pueblo boliviano, quien le da un mandato determinado al gobernante. El gobernante hace uso del referéndum para que el pueblo participe en lo que nuestra Constitución determina como democracia directa, una democracia inclusiva, que es una de las más modernas de América Latina. Haciendo uso de ese instituto es que el presidente puede llamar a un referéndum para consultarle al pueblo boliviano qué opina sobre determinadas políticas públicas. Y eso es lo que está haciendo el presidente, escuchando al pueblo, queriendo gobernar, escuchando los puntos de vista de la población que ha lanzado este referéndum. Ahora, corresponderá seguramente responder a estas observaciones del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es posible que en el caso de la redistribución de escaños el gobierno no se anime a plantearla una vez más y se resigne esa pregunta? Bueno, yo no he hablado directamente con el gobierno nacional todavía, me refiero con el presidente y los que dirigen el órgano ejecutivo, pero por las declaraciones que se han dado, entiendo que han suspendido ya la 4ª pregunta y por lo tanto no entraría en el referéndum la pregunta referida a la redistribución de escaños. Ahora, de todas maneras, es complicado responder al Tribunal Supremo Electoral en el tiempo y esperar que haya una segunda observación o, en su caso, una validación de las preguntas, porque el trámite implica tiempo y estamos a unos cuantos días del plazo final, que sería el 31 de agosto, porque el 1 de septiembre tiene que convocarse ya al referéndum para llegar al 1 de diciembre y hacer elecciones paralelas. Yo creo que con voluntad política es factible. Recuerden que la Constitución establece la independencia de órganos del Estado, pero también la debida coordinación. En el marco de esa coordinación debería actuar el órgano ejecutivo y el órgano electoral para clarificar y cumplir con los preceptos de la Ley 026 respecto a la claridad de las preguntas. Andrea, ¿tienes alguna pregunta? Diputado, la convocatoria a referéndum por parte del presidente Luis Arce ha sido muy cuestionada por distintos actores políticos y analistas. Según el artículo 411, dicen que solo se puede convocar a un referéndum por la asamblea o por petición popular. ¿Qué criterio tiene de esto? Primero hay que aclarar que el parágrafo 1 del artículo 411 establece lo que usted ha mencionado, pero también establece la opción de que el presidente o la presidenta pueda convocar. Eso en el parágrafo 1, ¿ya? Que es la reforma total de la Constitución. Por analogía, debería ser que lo que habla el parágrafo 2 también sea posible, además de que hay una palabra muy clave en el parágrafo 2, dice, podrá la asamblea y la ciudadanía por 2/3 de voto. Podrá, no dice deberá hacerse por esta vía. ¿Ya? Eso es un tema. Pero en todo caso, toda vez que no va a haber reforma constitucional, este tema debería dejarse a un lado y no ser fruto de un debate, porque con eliminar la pregunta 4, ya no estaríamos entrando en el plano de una reforma constitucional. De todas maneras, esa pregunta implicaba la modificación de la Constitución, pero ¿acaso la reelección indefinida o continua o discontinua no amerita una modificación? ¿Qué es lo que se pretende con esa pregunta? ¿Ha podido entender la pregunta? ¿Ha podido sopesarla, tal vez discutirla con autoridades del gobierno, diputado? Sí, hemos estado viéndola y también nosotros nos pareció que no era muy clara, porque ahí lo que tiene que ser con mucha claridad es que el pueblo nos diga la reelección a la cual hace mención la Constitución es válida por una vez solamente cuando es en forma continua,
o también es válida solo por una vez de forma discontinua. Es decir, para nosotros está clarísimo, para el referéndum del año 2016 está claro, y también por la resolución suprema del Tribunal Constitucional 1010 es clara que ese artículo hace mención a la reelección continua o discontinua por una sola vez. Sin embargo, el presidente ha preferido que el pueblo boliviano también nos diga, ¿no? Por ahí quiere el pueblo boliviano que se pueda elegir indefinidamente, de forma discontinua, a un gobernante. Ahora, cosa que yo no estoy de acuerdo, por supuesto, ¿no? Porque tiene que haber renovación política, y creo que ese artículo, por lo menos para mí, es claro que es una sola vez de forma continua o discontinua. Ahora, ¿eso no amerita una modificación de la Constitución, diputado? Esos aspectos tienen que analizarse con mucho más calma. Espero que ya se lo hubiera hecho en el marco de las observaciones planteadas por el órgano electoral al órgano ejecutivo, y que la pregunta sea taxativa, expresa, clara, y que el pueblo boliviano sea quien defina. Ahora entremos en materia, diputado. ¿Le parece? La semana pasada la Cámara de Senadores, después de idas y vueltas, ha sancionado la ley de designación y elección de fiscal general del Estado. ¿Sabe de cómo tiene que comenzar a trabajar? Seguramente usted, los plazos, la Asamblea Legislativa tendrá que ponerse de acuerdo en distintas fases. Si nos pudiera explicar, diputado. Bueno, creo que la Asamblea Legislativa en las últimas 2-3 semanas hemos ido dando respuestas muy claras a la población de definiciones trascendentales que habían que tomarse. Se ha aprobado la ley que viabilizó las elecciones judiciales, se ha aprobado y sancionado también la ley que suspendió las primarias aplicando los acuerdos políticos del 10 de julio, y finalmente ha aprobado y sancionado la ley para convocar a las elecciones para el nuevo fiscal general del Estado, toda vez que esa autoridad cumple su mandato este octubre. Por lo tanto, creo que estamos avanzando muy bien en esos temas. Valoramos la decisión que toman nuestros diputados y senadores para cumplir con esos mandatos, y estamos a la espera que lo antes posible la convocatoria salga para que ya podamos iniciar todo ese proceso y que oportunamente le demos al pueblo boliviano el nuevo fiscal general que amerita. ¿Cuándo sale la convocatoria y qué plazo hay para trabajar en la Asamblea Legislativa, desde la recepción de postulaciones hasta la preselección y finalmente la calificación de la terna? En general, la ley nos faculta 45 días para todo el trabajo a la Asamblea Legislativa. Esperemos que en los próximos minutos, días, o ya salga la convocatoria y pueda empezarse a trabajar en esa línea. Ahora, amerita seguramente algún consenso en la Asamblea Legislativa para la aprobación de listas. ¿No cree usted de que va a haber complicaciones? Porque la nominación o designación de estas autoridades siempre implica dudas, cuestionamientos, susceptibilidades políticas, hasta alusiones en algunos casos, porque algún postulante sea vinculado con una y otra fuerza política, o en su caso desfavorecimiento. Diputado. Mire, yo soy muy positivo, como siempre me ha caracterizado, y personas de diálogo, de consenso. Hemos establecido esos diálogos y los consensos para garantizar las elecciones judiciales, y tomaremos las acciones necesarias también para garantizar la elección del nuevo fiscal general. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr ese objetivo. ¿Podría explicarnos las fases del proceso de 45 días? Días calendarios, ¿no, diputado? Mire, con mucho gusto podía seguir conversando. Lamentablemente yo estoy ingresando ya a una reunión. En otro momento, con mucho agrado, podemos explayarnos en los detalles. Lamentablemente ya tengo que ingresar a Casa Grande, y por lo tanto no puedo continuar con la entrevista. Mil disculpas. No se preocupe, diputado. Más bien le agradecemos la deferencia que tiene con La Razón Radio. Así que tranquilo. Con mucho agrado, en otro momento conversamos mucho más detalle. Un abrazo. Feliz jornada a todos. Feliz jornada también para usted, diputado Jerjes Mercado. Él es jefe de bancada del Movimiento al Socialismo en la Cámara de Diputados.